Muy buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de Asalto País. Arrancamos con la serie Tutoriales de Piano. Si bien ya hicimos un video sobre glissandos, que si no lo viste puedes hacer clic acá en la pestaña, con el video de hoy damos inicio a una columna para introducirnos al mundo del piano tango desde cero. Si sos un pianista que viene de la música clásica o de algún otro género popular y querés conocer sobre este universo, estos videos te van a interesar. Quédense hasta el final, que hay una sorpresa. Así que, antes de ver pentagramas, teclas, acordes, yeites y demás, vamos a empezar por algo muy básico. ¿Qué es tocar tango en el piano? Para responder a esta pregunta, vamos a diferenciar primero dos grandes mundos. El del piano solista, o sea, el de tocar sin ningún otro instrumento, y el del piano de orquesta. Cuando decimos orquesta nos referimos a ensambles de todo tipo. Cuartetos, quintetos, tríos, orquestas típicas, etc. En un arreglo solista, el piano tocará siempre la melodía, porque no hay nadie más que pueda tocarla. Está solo. Si bien para lograr una óptima interpretación es necesario conocer sobre tango, un arreglo para piano solo correctamente escrito suele de por sí ya tener buenos resultados y ser mucho más abarcable para un pianista de otros géneros. Por otra parte, tenemos el piano de orquesta. Acá sí será necesario tener más conocimientos específicos. La notación en la partitura ya es distinta, no siempre todo estará escrito. El pianista decidirá en función del discurso agregar o quitar notas y muchas cosas más. Pero fundamentalmente, el rol del piano en el ensamble, y esto lo voy a decir en cada tutorial para que quede bien grabado, el rol del piano en el ensamble es conducir a la orquesta. Sí, el piano es el instrumento con mayor caudal sonoro y su función es brindar una base sólida. Para eso será necesario tener un buen tempo, sonido, claridad en la ejecución y sobre todo prestar suma atención al resto de los instrumentos. Aclarado esto, vamos con unos ejemplos para poder entenderlo mejor. Como vemos en pantalla, este es un arreglo para piano solo. Tenemos la melodía, con su acompañamiento, acordes y comentarios. Cualquier pianista que tenga conocimientos de lectura podrá abordar sin muchos problemas esta obra. Ahora vamos con una partitura de piano de ensamble. Ya a simple vista vemos que se trata de un acompañamiento, o sea, no hay melodía, ya que esta será interpretada por los demás instrumentos. Escuchémoslo una vez tocándolo textualmente. Ahora bien, a partir de ahí, el pianista puede ir jugando a su criterio con distintos elementos. Otra cuestión que atraviesa el piano de orquesta es la escritura. Volviendo al ejemplo de recién, en ocasiones podremos encontrarnos con algo así. A esto se lo denomina notación simplificada y es un recurso muy práctico si sabemos a priori que el pianista va a saber interpretar este código. O incluso yendo más lejos, podría ni existir una partitura, pero ese es otro tema que veremos en otro momento. Resumiendo, vamos con un cuadro comparativo. En el piano solista, el arreglo será central. Nos manejamos con la escritura tradicional, siempre estará presente la melodía. En cuanto al tempo, al estar solos podemos jugar más con un tempo ad libitum. Es más libre. En el piano de orquesta, por su parte, la interpretación será central. Haremos uso de la notación simplificada. Acá la base será lo más importante. El tiempo es definido por el conjunto. Si bien es liderado por el piano y su gran compañero, el contrabajo, no podemos hacer lo que queremos sin un consenso colectivo. Recordemos que todos estos conceptos no son absolutos, son orientativos y hablamos de generalidades para poder entenderlo. También estamos dejando fuera cuestiones de fraseo, adornos y otros elementos. Volviendo a la pregunta inicial entonces de qué es tocar tango en el piano, una manera muy clara de entenderlo es imaginar al tango como un idioma. Si bien dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras, hay un sinfín de pequeños detalles que nos hacen notar la diferencia entre esto San Telmo, el gran barrio de tango. Y esto. San Telmo, el gran barrio de tango. Eso mismo pasa en el tango. Tocar tango en el piano es asimilar esa natividad del lenguaje. Siguiendo con la analogía, podemos imaginar al piano solista como un texto escrito y al piano de orquesta como una conversación. Para quien no domine el idioma aún, le será más fácil leer un texto que mantener una conversación con otra persona. Y ahora sí, tenemos un sorteo. Como los videos de esta serie estarán dedicados principalmente al piano de orquesta, no queríamos dejar afuera a quien tenga ganas de tocar un buen arreglo para piano solo. Mágicamente, veamos de qué se trata el sorteo. Yasmina Reyes es una pianista argentina
argentina, arregladora y compositora de lujo. Fue alumna de Sato durante 2 años en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Es una fiel seguidora de Asato País. Actualmente tiene editados 3 libros para piano solo, nivel inicial, intermedio y avanzado. Gracias al aporte de Jazz vamos a estar sorteando un ejemplar de cada uno. Si querés participar, simplemente déjanos un comentario con el hashtag inicial, intermedio o avanzado, depende del libro que te interese. El sábado 24 de julio a las 17:30 horas estaremos en vivo acá por YouTube, donde se sortearán los premios de piano, bandoneón y otras sorpresas más. En la descripción del video les dejamos una playlist con una selección de discos de piano solo que no pueden dejar de escuchar. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus seres queridos, pianistas, vecinos, mascotas y toda alma sensible que aún crea en la magia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.